El aire salado de Miramar de la Sal, ese pueblo gaditano encalado bajo un sol casi perenne, ya no le traía a Isabel el consuelo de antaño. A sus 62 años, la brisa marina parecía susurrarle al oído más incertidumbres que promesas. Su pequeño piso interior, en una de las calles más humildes que serpenteaban alejándose del bullicio turístico, se le antojaba cada día más angosto, un reflejo de su exigua pensión de viudedad. Antonio, su Antonio, obrero de la construcción, se había ido hacía 5 años, dejándole un vacío en el alma y una escasez en el bolsillo que la edad y sus incipientes achaques, una artritis inclemente en los nudillos de sus manos trabajadoras, una espalda que se quejaba con cada esfuerzo, hacían más difícil de sobrellevar. A veces, al caer la tarde, mientras la luz dorada se filtraba mortecina por la ventana del patio de luces, sacaba su viejo costurero. Los dedos, antaño ágiles para la costura, ahora torpes, acariciaban las telas, recordando tiempos en que coser era un placer, una pequeña vía de escape, y no una habilidad casi olvidada. Su hijo David, casado y con sus propios apuros en otra ciudad, era una preocupación más, nunca una opción a la que recurrir. No quería ser una carga. Fue en el centro de día del pueblo, entre partidas de dominó y charlas sobre el tiempo, donde conoció a Ricardo. 70 años bien llevados, o eso aparentaba él con su porte aún erguido y esa sonrisa que podía ser encantadora. Vestía con una corrección algo anticuada, camisas impecables, pantalones de tergal, mocasines relucientes, y su pelo, completamente cano, siempre iba peinado hacia atrás con esmero. Hablaba con facilidad de su jubilación cómoda tras vender la ferretería que regentó durante décadas, de su casa espaciosa cerca del mar, y de la soledad que, decía, a veces le pesaba como una losa. Isabel, poco acostumbrada a la atención masculina desde la muerte de Antonio, se sintió halagada. Ricardo parecía un hombre educado, solvente, un posible compañero para ahuyentar los fantasmas de la vejez solitaria. Siguieron unas semanas de encuentros. Paseos lentos por el paseo marítimo al atardecer, el olor a salitre y a pescaíto frito flotando en el ambiente. Ricardo le contaba anécdotas de su ferretería, de sus viajes de juventud. Isabel escuchaba y una pequeña llama de esperanza comenzaba a prender en su pecho. Una tarde, sentados en un banco de hierro forjado frente al mar, mientras las olas rompían mansas en la orilla, Ricardo tomó la palabra con un tono más serio. «Nos haríamos compañía, Isabel», dijo, mirándola con esos ojos pequeños y astutos que ella, en su anhelo, interpretó como sinceros. «Mi casa es grande, demasiado para un hombre solo. Yo cubriría los gastos importantes, claro. Y tú podrías ayudar con la casa, ya sabes, esas cosas que se os dan tan bien a las mujeres. Podrías aportar algo simbólico de tu pensión para los gastos comunes, para que te sientas parte, no una invitada. ¿Qué me dices?» La propuesta la dejó sin aliento. La idea de un hogar seguro, de no tener que contar cada céntimo, era tentadora, pero una voz interior, quizás el eco de la prudencia de Antonio, le susurró cautela. Se lo contó a Pilar, su amiga del alma, una mujer de su misma edad, también viuda, pero con una pensión propia que le daba más holgura. Los hombres a esa edad que buscan compañía tan rápido y con esas condiciones tan bien calculadas. «Ten cuidado, Isabel», le advirtió Pilar con su franqueza habitual, mientras tomaban un café en la pequeña terraza de un bar en la plaza del pueblo bajo la sombra de los naranjos. «Que no te vea la cara de necesitada». Pero la necesidad apremiaba, y la promesa de una vejez más tranquila, la visión de un patio lleno de geranios que no fueran los de un balcón ajeno, pesaron más que las dudas. Isabel aceptó. La mudanza fue sencilla, pocas eran sus pertenencias. La casa de Ricardo, una construcción tradicional de 2 plantas con un patio interior rebosante de macetas, le pareció un palacio comparada con su pisito. Las primeras semanas transcurrieron en una nube de cordialidad. Ricardo se mostraba atento, casi galante. Le enseñó los rincones de la casa, le habló de sus costumbres. Isabel se esmeraba en la cocina, preparando los guisos caseros que a él tanto le gustaban, manteniendo la casa limpia y ordenada. Se sentía útil, casi feliz. Pero pronto las primeras sombras comenzaron a cernirse sobre esa ilusión. Ricardo estableció el sistema financiero, una cantidad fija a la semana para la compra. Isabel, acostumbrada a administrar la escasez, no tardó en descubrir que aquel dinero era a todas luces insuficiente si quería cocinar algo más que potajes básicos o si surgía algún imprevisto. Las primeras quejas veladas de Ricardo sobre el gasto no se hicieron esperar.
Hay que mirar más el bolsillo, Isabel, que el dinero no cae del cielo, decía con un tono que pretendía ser didáctico, pero que a ella le sonaba a reproche. Paralelamente, las pequeñas ayudas que Isabel debía prestar en la casa se convirtieron de forma casi imperceptible, pero constante, en su responsabilidad exclusiva. La cocina, la limpieza a fondo, la colada, incluida la de Ricardo, sus camisas planchadas con esmero, todo recaía sobre sus hombros. Él, que al principio recogía su plato o barría la cocina de vez en cuando, comenzó a retirarse de cualquier tarea doméstica. La excusa recurrente era su antigua operación de cadera, esa que a veces parecía olvidar cuando quería dar un paseo más largo de la cuenta, o simplemente el cansancio propio de su edad. «A mi edad ya no estoy para estos trotes, mujer», solía decir, acomodándose en su sillón favorito frente al televisor. Isabel, por no crear conflicto, por mantener la armonía de aquellos primeros días, callaba y asumía. La carga no tardó en multiplicarse. Sofía, la hija de Ricardo, una mujer de 30 y tantos, recientemente divorciada y visiblemente absorta en sus propios problemas. Un trabajo precario como administrativa a media jornada y una nueva pareja que parecía ocupar todo su tiempo libre, comenzó a frecuentar la casa con sus 2 hijos, Leo, de 6 años, y Luna, de 4. Al principio eran visitas cortas, casi de cortesía. Luego, Sofía empezó a dejarlos un par de horas, que se alargaban misteriosamente. «Papá, es que no tengo con quién dejarlos hoy, y tú estás aquí tan tranquilo, y a Isabel seguro que no le importa, ¿verdad?», decía con una sonrisa apresurada, dejando a los niños y desapareciendo antes de que nadie pudiera replicar. Ricardo, lejos de poner límites a su hija, consentía, e implícitamente esperaba que Isabel se hiciera cargo de los pequeños. Y ella lo hacía. Por cariño a los niños, que a pesar de su natural algarabía eran afectuosos, y sobre todo, por evitar una nueva fuente de tensión con Ricardo. Pero el cuidado de 2 niños pequeños, sumado a todas las tareas de la casa, comenzó a hacer mella en su ya castigado cuerpo. Los dolores de espalda se agudizaron, el cansancio se volvió crónico. Intentó hablar con Ricardo en un par de ocasiones, con la mayor delicadeza posible. «Ricardo, los niños son un encanto, pero es mucho trabajo. Apenas me da tiempo a tener la casa como a ti te gusta», le dijo una tarde, mientras recogía los juguetes esparcidos por el salón. Él la despachó con un gesto de la mano, sin apartar la vista del periódico. «Son mis nietos, Isabel. ¿Qué quieres que haga? Además, a ti se te dan bien los niños, siempre lo has dicho. No seas exagerada». En otra ocasión, cuando le sugirió que Sofía podría contribuir de alguna manera, aunque fuera para las meriendas de los críos, Ricardo frunció el ceño. «Parece que todo te molesta últimamente. ¿No estarás cogiendo manías de vieja?». Las palabras, dichas con una aparente ligereza, hirieron profundamente a Isabel. Se sentía cada vez más sola, más incomprendida. Sus desahogos con Pilar se hicieron más frecuentes. «Te están usando de chacha y de niñera gratis, Isabel. Y ese hombre es un aprovechado de libro», le decía Pilar sin paños calientes durante sus cafés. «Tienes que valorarte más, amiga. Abre los ojos antes de que sea demasiado tarde». Isabel escuchaba, asentía, y una angustia sorda crecía en su interior. Sabía que Pilar tenía razón, pero el miedo a la soledad, a volver a su pisito y a sus penurias económicas, la paralizaba. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? El dinero se convirtió en una fuente constante de fricción y humillación. La asignación semanal de Ricardo apenas cubría lo más básico. Isabel se veía obligada a recurrir a su exigua pensión para completar la compra, para adquirir alguna fruta extra para los niños, para esas pequeñas necesidades que Ricardo consideraba superfluas. Él, por su parte, se volvió cada vez más tacaño y controlador. Revisaba los tickets de la compra con lupa, comentaba cada gasto, la interrogaba sobre el precio de cada artículo. «Seguro que no había tomates más baratos en el puesto de la esquina, Isabel. Hay que mirar hasta el último céntimo». La vida de Isabel se redujo a un ciclo agotador: levantarse al alba para preparar el desayuno, limpiar la casa, hacer la colada, ir al mercado contando las monedas, cocinar para Ricardo y cada vez más a menudo para los nietos. La vida de Isabel se redujo a un ciclo agotador: levantarse al alba para preparar el desayuno, limpiar la casa, hacer la colada, ir al mercado contando las monedas, cocinar para Ricardo y cada vez más a menudo. Luego, recoger, fregar, y si los niños estaban, jugar con ellos, ayudarles con sus cosas, bañarles.
Por la noche caía rendida en la cama sintiendo cómo su cuerpo y su espíritu se iban desgastando. La alegría inicial de tener un hogar, una compañía, se había esfumado, dejando en su lugar un pozo de amargura y resentimiento. Ricardo, ajeno o indiferente a su agotamiento, se mostraba cada vez más exigente y menos considerado. Daba por sentados los cuidados de Isabel como si fueran una obligación inherente a su presencia en la casa. Una tarde se enfadó porque el guiso de pescado no estaba exactamente a su gusto. Otra, porque la casa no estaba impecable a pesar de que Isabel había pasado todo el día lidiando con un Leo especialmente revoltoso y una Luna con febrícula. «Parece que se te olvida quién manda aquí y quién paga las facturas», le espetó en una ocasión, cuando ella osó replicar tímidamente a una de sus críticas. Isabel tragó saliva y guardó silencio, pero la humillación le quemaba por dentro. Comenzó a refugiarse en pequeños actos de rebeldía silenciosa. A escondidas por las noches, cuando Ricardo ya roncaba en el sofá frente al televisor con un partido de fútbol de fondo, sacaba su viejo costurero. Había empezado a hacer pequeños arreglos para algunas vecinas del pueblo, un bajo de un pantalón, el remiendo de una blusa. El dinero era poco, casi simbólico, pero era suyo. Y el acto de coser, de crear algo con sus manos, le devolvía una pizca de la antigua satisfacción, un atisbo de dignidad. Un día, Ricardo la sorprendió cosiendo un vestido para la hija de una vecina. «¿Y eso?», preguntó, con un tono que mezclaba la sorpresa y el recelo. «¿Desde cuándo te dedicas a la costura? ¿No tendrás demasiado tiempo libre?» «Es solo un favor, Ricardo. Para entretenerme», mintió ella, sintiendo cómo le ardían las mejillas. «Pues no sé para qué necesitas más dinero si yo te lo doy todo», replicó él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. «A ver si vas a estar ocultándome cosas, Isabel». El verano andaluz apretaba con su calor sofocante, y la tensión en la casa de Ricardo parecía aumentar con cada grado centígrado. Un sábado por la mañana, Sofía apareció, como de costumbre, con Leo y Luna. Dejó a los niños con un beso rápido en la mejilla de su padre y una sonrisa apresurada para Isabel, oliendo a un perfume caro que contrastaba con el ambiente cargado de la casa. «Volveré esta noche, no muy tarde», prometió, antes de desaparecer en su pequeño utilitario. Leo, que ya por la mañana parecía algo decaído, empezó a sentirse realmente mal por la tarde. Tenía los ojos vidriosos y la frente caliente. Isabel le tomó la temperatura, 39 grados. Le dio un antitérmico infantil que guardaba de su propia pensión, pero la fiebre no cedía. Por la noche la situación empeoró. Leo vomitó varias veces y su llanto, débil y quejumbroso, partía el alma de Isabel. Pasó la noche en vela, sentada al borde de la cama del niño, aplicándole paños húmedos en la frente, intentando que bebiera pequeños sorbos de agua. Luna, asustada por el estado de su hermano, también se desveló y acabó acurrucada junto a Isabel, buscando consuelo. Ricardo, desde su habitación, se quejó un par de veces del escándalo. «A ver si calmáis a esas criaturas, que no hay quien duerma», gritó a través de la puerta cerrada. A la mañana siguiente, Leo seguía con fiebre alta, pálido y ojeroso. Isabel estaba agotada, con los nervios a flor de piel y una preocupación inmensa. Sofía no respondía a sus llamadas. «Ricardo, hay que llevar al niño a urgencias», le dijo con la voz temblorosa por el cansancio y la angustia. «No me gusta nada cómo está». Él la miró desde su sillón, donde leía el periódico dominical con aire de importancia. «No será para tanto, mujer. Los niños cogen fiebre por cualquier cosa. Tiene casi 40 de fiebre y ha vomitado toda la noche. No es cualquier cosa. Necesito dinero para un taxi. No creo que debamos esperar al autobús y para las medicinas que le manden». Ricardo dejó caer el periódico sobre sus rodillas con un gesto de fastidio. Su rostro se ensombreció. «¿Otra vez pidiendo dinero? Pero bueno, parece que no piensas en otra cosa. Eres una exagerada, Isabel. Seguro que es un simple resfriado. Lo que quieres es armar un drama para gastar. Quieres arruinarme». La injusticia de sus palabras, la crueldad de su indiferencia ante el sufrimiento del niño y el agotamiento de ella hicieron que algo se rompiera definitivamente dentro de Isabel. La paciencia, la resignación, el miedo, todo se desvaneció, dejando paso a una ira fría y lúcida. «Exagerada», gritó ella, sintiendo cómo una fuerza desconocida le subía desde las entrañas. «Llevo toda la noche sin dormir cuidando de tu nieto, que está ardiendo en fiebre, mientras tú roncabas como si nada, y me llamas exagerada y derrochadora por querer llevarlo al médico.
Estoy harta, Ricardo. Harta de tu tacañería, de tu egoísmo, de que me trates como a una esclava y a una niñera gratuita. Isabel avanzaba hacia él, con los puños apretados, temblando de indignación. Yo cuido de tus nietos, de tu casa, de ti. ¿Y qué recibo a cambio? Migajas y quejas. Me echas en cara cada céntimo mientras yo uso mi miserable pensión para que a tus nietos no les falte una merienda o una fruta. Y encima tienes la desfachatez de acusarme. Dices que te duele la cadera para no mover un dedo en esta casa, pero para exigir y criticar sí que estás sano. Para controlar mi vida y mi dinero, para eso no te duele nada. Pero para gastar 1 euro en tu nieto enfermo, entonces sí, entonces te duele todo el cuerpo. Ricardo se había levantado del sillón, con el rostro congestionado por la furia. Nunca la había visto así. Por un momento pareció desconcertado, pero enseguida recuperó su compostura autoritaria. Pues claro que tienes que cuidar de todo, bramó él, acorralado y revelando finalmente su verdadero pensamiento, su brutal pragmatismo. ¿O para qué te crees que te traje aquí, ¿Para tenerte de adorno? Alguien tiene que llevar la casa y cuidar de mí y de los míos. Agradecida deberías estar de tener un techo sobre tu cabeza y un plato caliente en la mesa, en lugar de estar sola y en la miseria como estabas. Esto es lo que hay, Isabel. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Las palabras cayeron como latigazos en el silencio tenso de la habitación. Para Isabel fueron la confirmación definitiva, la frase que había estado temiendo y esperando oír, la que disipaba cualquier atisbo de duda, cualquier resquicio de esperanza. La discusión había sido brutal, sí, pero también liberadora. Había roto el último y podrido lazo que la unía a aquel hombre. Una calma helada se apoderó de Isabel. Miró a Ricardo, ya no con ira, sino con una mezcla de lástima y una recién descubierta determinación. Tienes razón, Ricardo, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Ya sé dónde está la puerta. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y subió las escaleras hacia la habitación que había ocupado durante aquellos largos meses, una habitación que nunca había sentido como suya. Abrió el armario y sacó la vieja maleta de cartón piedra que había traído consigo. Con movimientos precisos, casi mecánicos, comenzó a guardar sus pocas pertenencias. La ropa sencilla, un par de libros, su costurero. Cada objeto que metía en la maleta era un peso menos sobre sus hombros. Ricardo permanecía en el salón, probablemente rumiando su enfado, quizás esperando que ella bajara a pedir perdón, a suplicar, o tal vez simplemente hosco y en silencio, dando por zanjado el asunto a su favor. Isabel no le dio la oportunidad de pronunciar una última bravata, un «ya volverás arrastrándote». Cuando bajó, la maleta en una mano y su bolso en la otra, él seguía allí, de espaldas a la escalera, mirando por la ventana hacia el patio donde los geranios que ella misma regaba cada mañana lucían un rojo intenso bajo el sol. Isabel se acercó a la mesita del recibidor y depositó la llave de la casa. Buscaba un compañero, Ricardo. No esto, dijo, su voz clara y sin temblor. No un amo ni una sirvienta. Y mi dignidad vale más que tu comida y tu techo. Él se giró lentamente. Había sorpresa en su rostro, quizás incluso un atisbo de desconcierto. Pero no